Somos estudiantes de tercero de profesorado del Instituto de Formación Docente de Mercedes. Nuestro proyecto final del Seminario de Educación en Derechos Humanos se basó en una investigación que tuvo como objetivo conocer qué tan interiorizados están los alumnos de secundaria sobre los derechos y si se educa al respecto. Elegimos este tema porque a través de lo trabajado en el seminario pudimos reflexionar todo lo que estos engloban y nos despertó la sospecha de que los estudiantes no evidencian los derechos humanos en su cotidianeidad. La metodología que aplicamos fue de carácter cuantitativo, ya que tales estudios aportan evidencia a una teoría que se tiene para explicar algo. Utiliza la recolección y análisis de datos. La técnica seleccionada fue la encuesta, porque es especialmente indicada para recoger opiniones, creencias y actitudes. En términos generales, esta metodología está especialmente en estudios con objetivos descriptivos y donde se requieren muestras grandes para el estudio en algún aspecto de la población. Para el trabajo de campo realizamos dos tipos de encuestas, indagando los dos actores principales del acto educativo. A continuación presentamos la encuesta realizada en línea a los alumnos de secundaria, que fue de participación voluntaria y anónima para garantizar la veracidad de sus respuestas. En la primera pregunta, el 100% de los alumnos encuestados manifiestan saber qué son los derechos humanos, pero luego, en el transcurrir de la encuesta, podemos evidenciar que, en la pregunta número 2, el 97,6% de los alumnos fueron capaces de reconocer el derecho a la libre elección de su trabajo. Esto se menciona en el artículo 23, inciso 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la pregunta 3, el 90% de los alumnos reconoció el derecho a transitar libremente por nuestro país. Consideramos que ese 10% restante se pudo haber visto influenciado por la situación actual de pandemia a la hora de responder. Este derecho se menciona en el artículo 13 de dicha declaración. En la pregunta 4, un 97,6% de los alumnos reconoce claramente el derecho a la educación. Esto lo vemos en el artículo 26, inciso 1. En la pregunta 5, un 31,7% no pudo asociar que el entrar a robar una casa, además de ser un delito, es una violación a los derechos humanos que tenemos todas las personas a la propiedad privada. Por otro lado, un 68,3% lo asocia sin problema. Esto se ve en el artículo 17 y en el artículo 29, inciso 2. En la pregunta número 6, un 85,4% reconoce claramente el derecho a la educación impartida para todas las personas, sin importar creencias o religiones, mientras que un 14,6% no lo reconoce. Artículo 26 y artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la pregunta número 7, el 95,1% reconoce el derecho a igual remuneración por realizar mismo trabajo, sin discriminación alguna, mientras que un 4,9% no lo hace. Esto hace referencia al artículo 23, inciso 2. En la pregunta número 8, un 53,7% manifiesta no darse cuenta si alguna vez sus derechos fueron vulnerados. Un 34,1% lo niega, mientras que un 12,2% lo afirma. En la pregunta número 9, un 75,6% reconoce que utilizar apodos o sobrenombres ofensivos es una forma de vulnerar los derechos humanos de sus compañeros, mientras que un 24,4% no son capaces de distinguir entre hacer un chiste y ofender. Esto hace referencia al artículo 1 y el artículo 5. En la pregunta número 10, un 95,1% reconoce claramente el derecho a una libre opinión y expresión sin recibir ofensas o burlas por las mismas. Esto hace referencia al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A continuación presentamos la encuesta realizada a docentes de secundaria con iguales características. En la pregunta número 1, alrededor del 93% de los docentes consideran que solo algunos alumnos conocen los derechos humanos, mientras que un 3,5% afirma que no los conocen y el otro 3,5% que sí lo hacen. La pregunta número 2, más de la mitad de los docentes creen que sus alumnos no están interiorizados con los derechos humanos, mientras que un 39,3% cree que tal vez, y solo un 5,3% creen que sí están interiorizados y se denota en sus actuaciones. En la pregunta número 3, un 57% de los docentes considera que tal vez educa en derechos humanos, pero lo hace de manera espontánea, mientras que un 42,1% lo afirma y un 0,9% reconoce no hacerlo.
En la pregunta número 4, un 75% de los docentes tiene en cuenta los derechos humanos a la hora de planificar sus clases, mientras que el 25% restante no los tiene en cuenta. En la pregunta 5, de los 56 docentes que realizaron la encuesta, solo se obtuvieron 18 respuestas de variada índole. A raíz del trabajo de campo realizado, pudimos concluir que los alumnos de secundaria son capaces de reconocer a grandes rasgos los derechos humanos, pero a la hora de contemplar aspectos concretos de la cotidianidad, se evidencia que falta profundizar en la reflexión para interiorizar los mismos. De las respuestas obtenidas de los docentes, notamos dos grandes incongruencias. Por un lado, cuando se le consulta sobre el conocimiento de sus alumnos acerca de los derechos humanos, solo el 3,5% pudo afirmar que todos sus alumnos lo conocen, pero a su vez, el 5,3% afirmó que los mismos están interiorizados. Por lo tanto, intuimos que las observaciones por parte de los docentes no son correctas o carecen de reflexión. A raíz de ello, consideramos que es necesario observar con mayor detenimiento dichos aspectos para conocer cuáles son necesarios trabajar con los estudiantes, ya que la labor docente implica, además de la enseñanza disciplinar, la educación en valores, como se explicita en el artículo 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otro lado, a la hora de abordar el tema de la educación en derechos humanos, alrededor de un 57% de los docentes considera que lo hace de manera espontánea, pero a su vez un 75% dice tenerlos en cuenta a la hora de realizar la planificación. Esta contradicción manifiesta la diferencia entre lo que los docentes planifican hacer y lo que termina sucediendo en el aula. Consideramos que esto pudiese ser porque se le resta importancia al tema en cuestión a la hora de abordar la clase. En base a esto, creemos que además de tenerlos en cuenta a la hora de realizar la planificación, se deberían de buscar herramientas o formas didácticas que permitan trabajar desde lo disciplinar la educación en derechos humanos, promoviendo así una reflexión constante por parte de docentes y alumnos que permita integrar